Hola a todas las personas que nos escuchan. Acá la saluda Tomás desde Subotica con las novedades de lo que está ocurriendo en el norte de Serbia, más precisamente con lo que nos transmiten las voluntarias que se encuentran en las fronteras con Hungría y con Rumania. Bueno, en estas últimas 2 semanas el contexto en Subotica y en el norte de Serbia sufrió cambios drásticos. Básicamente todos los edificios, squats ocupados de la región han sido desalojados con violencia por parte de la policía local. El primer desalojo ocurrió tras un tiroteo en la ciudad de Horgosh el 25 de noviembre. A partir de ello, la policía arribó a uno de los edificios ocupados más grandes que tiene la región y trasladó por la fuerza a quienes lo habitaban hacia campamentos estatales en el sur del país. Sin embargo, la gente está volviendo. Algunas intentan instalarse de nuevo en Horgosh, de donde fueron retirados, pero sus condiciones de vida son aún peores que antes porque la policía destruyó todas las instalaciones que habían montado para intentar sobrevivir. Destrozaron el lugar, dejando tras de sí estufas oxidadas y rotas, ventanas hechas pedazos, puertas improvisadas de lona plástica, tajeadas, y ropa desparramada. Además, las personas que conocimos allá nos contaron que la policía venía casi todos los días a ver el lugar, el sitio, y les robaba alguna de sus pertenencias: teléfonos móviles, dinero, comida o powerbanks. Es más, un hombre nos dijo que si te olvidas de algo, seguro se lo llevan. Después de este desalojo se produjeron otros en otros edificios ocupados de la frontera con Hungría, que parecen ser un castigo colectivo por el tiroteo que describimos antes. Podemos presenciar el mismo mecanismo en todas partes. Se obliga violentamente a la gente a salir en autobuses y la policía saquea los lugares donde estaban viviendo. Después se les lleva a campamentos superpoblados con pésimas condiciones de vida y por último las personas luchan para volver a los lugares de donde fueron echados. Hoy en día luchan más porque, desde el tiroteo de noviembre la policía serbia casi prohíbe la libre circulación de personas en los transportes públicos. La policía suele impedir que la gente suba a autobuses o a trenes si no viajan hacia campamentos gubernamentales y si no tienen papeles de las autoridades que lo acrediten. Por lo tanto, cada vez es más difícil para las personas en movimiento alcanzar sus objetivos y continuar con su viaje. De hecho, hemos sido testigos de cómo algunos policías echaban a la gente de la estación de autobuses de Subotica, aún habiendo pagado el billete. Las personas no dejarán de cruzar las fronteras, ya que es una necesidad para ellas y una cuestión de vida o muerte para muchas. Sin embargo, este tipo de acciones policiales las obliga a poner sus vidas aún más en riesgo. Y por último, también pensamos que, con la llegada del frío aumentan las tensiones entre las personas que encontramos y su estado de ánimo es globalmente más bajo que antes. La gente está profundamente agotada y muy estresada. Por nuestra parte, intentamos socializar con ellas y hacer que sus condiciones de vida, sean menos deshumanizantes, pero sentimos que cada vez más nos resulta más complicado comprender realmente por todo lo que están pasando y atravesando. Así que eso fue todo por estas semanas. El equipo de la Nonem Kitchen en Subotica les agradece por escucharnos y espera que puedan compartir la información con más personas. Será hasta la próxima emisión. Hasta luego. Hola, soy Lara Cometa, hablando directamente desde Melilla para actualizar sobre los últimos sucesos ocurridos en la ciudad autónoma. Últimamente hemos podido observar que los jóvenes que acompañamos y están solicitando protección internacional tienen multitud de dudas y malas interpretaciones respecto al asilo. Hemos decidido hacer una formación para las personas que lo están solicitando. Les explicamos qué es, qué motivos pueden llevarte a pedirlo y resolvimos multitud de dudas que les surgieron en torno a la protección internacional.
consideramos muy relevante que las personas conozcan sus derechos y puedan reclamarlos, además de comprender el proceso que deben seguir para regularizar su situación. Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, se ejerce en la ciudad de Melilla discriminación contra los jóvenes marroquíes mayores de edad y en su mayoría solicitantes de asilo que son vetados en el CETI, lugar al que según la legislación vigente deberían acudir y ser acogidos durante su estancia en la ciudad. Al no ser permitido por su nacionalidad el acceso a esta institución, estos jóvenes de origen marroquí están abocados a vivir en situación de calle durante su estancia en Melilla. Estos últimos meses hemos podido constatar que varios chicos, ante la negativa de acceder al CETI, han entrado en el centro de menores La Purísima, para evitar la situación de calle y la violencia a la que son expuestos. Esto se dio, en algunos casos, con conocimiento de los trabajadores de esta institución. Recientes testimonios nos han informado, y así se publica en el periódico local El Faro, que se ha llevado a cabo por parte de las autoridades una investigación policial por un presunto delito de falsedad de documento público cometido por estos jóvenes que, siendo mayores de edad solicitantes de asilo, permanecen en el centro de menores por no tener otra alternativa. A raíz de esta investigación se han realizado persecuciones y múltiples detenciones. Además, cuando una de estas personas fue detenida, al solicitar ejercer su derecho a un abogado y un intérprete, fue reprimido violentamente y recluido en los calabozos hasta 2 días. Podemos observar cómo, una vez más, las autoridades se esfuerzan por hacer sentir a las personas en tránsito que no son sujetos de derecho. Un saludo, nos seguimos escuchando. Desde Ceuta. Texto escrito por Hannah Morris. Está lloviendo a cántaros. Los chicos empiezan a mandar mensajes, muchos. Por suerte les dimos nuestros números ayer. Estamos helados, necesitamos ayuda, jerseys, mantas, con su español chapurreado. Sin embargo, el tono urgente de sus mensajes es claro. Vamos con té marroquí caliente sin suficiente azúcar, plátanos y nos olvidamos de la cosa más importante, las bolsas de plástico. Recorremos las tiendas y almacenes locales en busca de algún embalaje que nos pueda servir, y lo mejor que encontramos es un apropiado mantel navideño, de plástico y perfectamente aislante, pero con ridículas decoraciones festivas. Los muchachos son como pequeños constructores, adecuando el interior y el exterior de su casa, 4 paredes de madera con un revestimiento impermeable empapados hasta los huesos. Finalmente, la reparación está lista, y logramos persuadir a todos menos a uno para que vayan al almacén de una mujer marroquí local, darse una ducha caliente y cambiarse de ropa. Corremos todo el camino cuesta arriba, dando palmas y haciendo jarana. A un lado del dormitorio, donde duermen 4 hombres marroquíes que llegaron nadando, la habitación está repleta de ropa. Un guardarropa que emociona a los chicos, que pasan más de 1 hora eligiendo su nuevo atuendo, antes de finalmente lavarse por turno. Respirar, parar, un momento de descanso. Después, de repente, me doy cuenta de que yo también estoy empapada hasta los huesos, temblando. Los chicos se percatan y me envuelven en bufandas, animándome a seleccionar un cambio de ropa. Me arrullo a un cálido y enorme forro polar de lana verde neón. Sugerimos hacer juegos con los chicos, pero terminamos jugando al 3 rayas con los hombres que viven allí, riendo, intercambiando historias del pasado y enseñándonos mutuamente nuestras lenguas maternas. Cuando terminamos de jugar, los chicos acuden a la mezquita local y traen un montón de comida gratis para compartir. Todos comemos del mismo plato y bebemos café extremadamente azucarado. Ellos me riñen. «No estás comiendo suficiente pan, suficiente carne, come más». «Safe», contesto, practicando mi recién aprendido árabe. «Estoy llena». Cogemos la ropa sucia de los chicos para lavarla junto a la nuestra, despidiéndonos mientras ellos regresan a su chabola, el escondite de ensueño de cualquier niño, hecho con palets de madera apilados a la altura de la cabeza, formando un gran cuadrado y con un nuevo revestimiento impermeable en la parte superior. En el interior tienen velas y alimentos esparcidos entre los colchones abandonados en los que duermen, y sus risas se oyen desde fuera. Sin embargo, estos chicos no tienen una cama calentita a la que acostarse una vez termine el juego. Todo está frío y húmedo. Unos días más tarde, fueron desalojados incluso de esa chabola improvisada que habían construido. El jefe del local decidió que ya no podían dormir detrás de su comercio. Les dijeron que tenían que dejar ese sitio, pero ellos no querían volver a los centros.
Todos los días volvíamos a buscarles, mirando en los coches abandonados en los que nos dijeron que podríamos encontrarles, pero no los veíamos por ninguna parte. Entonces, una noche, reaparecieron. Vimos una abuela parpadeante en la distancia, creando cálidas sombras anaranjadas al lado de su antigua chabola. El tendero les ha permitido a los chicos que regresen a su antiguo emplazamiento, aunque en una zona mucho más pequeña, escondida en la esquina y donde ya no están los antiguos palets. Plásticos colgando como cortinas para protegerse del viento, el espacio suficiente para 2 colchones apretados, donde duermen los 5 chicos. Al menos esta disminución de tamaño hará que pasen menos frío. Una rejilla de metal apoyada en una puerta decorada que brinda la ilusión de una casa en funcionamiento. Una jaula de hámster que remonta a nuestra juventud. Dibujos infantiles decoran las paredes. Un paraguas sobresale en un ángulo extraño. Un teclado de juguete y una lámpara, los únicos objetos en unos estantes de fuera. La fantasía que se hace realidad en los juegos de cabaña y campamentos es asfixiantemente real aquí, y su éxito depende de los designios arbitrarios del clima. Forzados a entrar en la edad adulta prematuramente, privados de la opción de que sus juegos sigan siendo simples juegos, estos chicos se ven obligados a poner en práctica su imaginación creativa. Mini adultos construyendo una casa, una familia en miniatura construyendo un hogar. Estos chicos no deberían dormir a la intemperie. Caen en la trampa del sistema, obligados a permanecer en Ceuta hasta los 18 años, malgastando su vida en un perverso juego callejero. Cuando un chico cumple 18 años, puede obtener la ciudadanía por 1 año e irse a Península. Si encuentran trabajo o se escolarizan, esto puede extenderse. Sin embargo, los chicos deben pasar primero al menos 3 meses en un centro. Y aún así, los chicos prefieren vivir en la calle, lo que podría poner en peligro sus posibilidades de obtener una ciudadanía legal. Los centros, por la razón que sea, resultan ser un hogar inadecuado. ¿Quién rechazaría comida gratis, duchas y un techo sobre su cabeza? Todos los chicos son inicialmente llevados a los centros cuando llegan. Entonces, ¿qué sucede cuando están allí? ¿No se les comunica información crucial sobre la obtención de documentos o la historia es aún peor? Cuando los niños nos informan de la violencia por parte de otros niños, pero también de trabajadores sociales, cuando veo las cicatrices de autolesiones, cuando me dicen que los psicólogos de centro, en lugar de hablar con ellos, los castigan obligándolos a hacer tareas domésticas. También nos comparten sus inquietudes y la percepción de que los trabajadores sociales no están capacitados. Ayad, el chico que mejor domina el español, promete mostrarnos vídeos del personal golpeando a los niños. Nunca llegamos a recibir estos vídeos. Para los niños, los centros son casi una prisión. Los trabajadores sociales vienen en auto, los atrapan y los encierran en el centro. No se les permite salir en su primera semana de llegada y, aparentemente, se les prohíbe salir al azar durante 2 semanas o más. Por la razón que sea, los centros resultan ser un hogar inadecuado y la vida de los niños se convierte en un perverso juego callejero. Ahora, cuando veo a los chicos con su cara sonriente, no sé si estar feliz o triste. Su nuevo refugio, que los mantiene perfectamente secos, hace que la esperanza de que regresen a los centros se vuelva aún más escasa. Hoy todo se derrumba una vez más. Alguien destruyó su chabola y los echó. Otros chicos nos cuentan que desde el centro se dio aviso a la policía dando lugar a que esto ocurriera. Ahora los chicos de la chabola han vuelto a desaparecer. Quizá estén durmiendo entre las rocas del puerto con otros chicos. Una vida con una inestabilidad atroz.